Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marisol Estrada Tovar y voy a realizar mi presentación a la docente Alejandra Martínez Trinidad en el tema alimentación en el adulto mayor. Bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la vejez. En esta etapa pues se presentan muchísimos cambios a nivel de estructura, a nivel de alimentación y modificación, ya que en determinados cambios pues se necesita modificar la alimentación y esta pues por ende debe ser guiada por un especialista para determinar ciertos cambios tanto desde lo que es el bebé hasta lo que es el adolescente y posteriormente el adulto mayor. Los cuidados hacia la alimentación deben ser modificados, sobre todo por la dentadura. Un poquito de lo que es estas características de la etapa del adulto mayor. En este caso, pues vemos lo que son los cambios a nivel corporal, teniendo en cuenta que puede ser el aumento de masa grasa, que puede ocasionar incluso obesidad en los adultos mayores por la falta de ejercicio físico o la reducción en la masa grasa, principalmente en el músculo y hueso, que puede ocasionar lo que es tener una descalcificación. También tenemos lo que es el deterioro de los sentidos, el gusto, olfato y vista. En las causas psicosociales, pues tenemos lo que es la soledad, el aburrimiento y la depresión. Esto consecuencia que muchos adultos mayores pues viven solos y no tienen los cuidados necesarios para poder alimentarse de manera correcta. Otra causa muy común, pues tenemos que nos puede ocasionar el riesgo de malnutrición, pues son las causas patológicas, las enfermedades agudas o crónicas que pueden presentar el adulto mayor, que veremos un poquito más adelante. En la evaluación del adulto mayor podemos encontrar que hay muchísimos tests en los que podemos evaluar al adulto mayor de manera práctica y en la que nos arroja información en la cual la manera en la que se va a trabajar al paciente. Los aspectos que podemos explorar son a nivel físico, que podemos determinar su índice de masa corporal, podemos determinar las medidas de la circunferencia de cintura e incluso en las personas que, por ejemplo, están en cama, se puede realizar por medio de otras fórmulas en las cuales podemos utilizar la rodilla. También podemos checar lo que son nuestros, ver cómo se siente el paciente en determinado momento, eh, con quién vive, a qué hora come, de manera nutricional, cuáles son sus alimentos que él está consumiendo y también para saber y determinar cómo está siendo su alimentación en estos momentos. Vamos a checar lo que es la alimentación en el adulto mayor, teniendo en cuenta que las necesidades energéticas en el adulto mayor pues son menores muchas veces a 1500 calorías por día, ya que las personas pues ya no comen a sus horas o tienen dificultad de masticación, disminuyen su actividad física, por ende pues les da menos hambre, toman menos líquido también. Los requerimientos de calorías, bueno, en los requerimientos de calorías, pues nos da un aporte, por ejemplo, en proteína de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, teniendo en cuenta que esto cubriría lo que es el requerimiento total de la proteína en un adulto mayor sano. Ahora, si fuera en un adulto que tiene algún problema con la asimilación de la proteína, pues ya tendríamos lo que es el 0.8 gramos de proteína por kilo al día. Teniendo en cuenta que la proteína pues la vamos a encontrar en estos ejemplos: pollo, pescado, leche, leguminosas, queso, y vamos a determinar por medio de los test que habíamos visto en la parte anterior, cómo haríamos nuestro menú o nuestro menú en base a los requerimientos de cada persona. Esto quiere decir que tiene que ser de manera individual. Por ejemplo, en los hidratos de carbono, pues la literatura nos menciona que el 35% de la energía total que requeriría una persona adulto mayor. Teniendo en cuenta que los hidratos de carbono deben ser complejos,
base a cereales, verduras, hortalizas, frutas, y deben de ser, deben de limitarse al 10% de total hidrato de carbono a nivel simple, debido a la tendencia que tienen las personas a desarrollar la resistencia a la insulina. Esto quiere decir que pueden desarrollar diabetes. Su alimentación debe ser lo más limpia posible. Las recomendaciones de lípidos, pues encontramos que en la población puede ser del 30 al 35% para poder tener un aporte necesario para las personas de adulto mayor. Aquí la literatura nos dice que entre el 8 al 10% corresponde a grasas saturadas, del 10 al 15% insaturadas y no más del 10% de ácidos grasos poliinsaturados. Esto quiere decir que nuestra alimentación debe ser equilibrada para poder aportar los nutrientes necesarios, más que nada porque el adulto mayor pues necesita de diferentes vitaminas que los alimentos nos pueden proveer. Otro aspecto muy importante pues es la fibra. La fibra en el adulto mayor se recomienda el consumo de 20 a 30 gramos al día. Tiene que ser soluble también. La encontramos en leguminosas, fruta, verdura, frutos secos, la avena, que es muy importante. Muchas personas pues es de suma importancia que les guste consumir la avena en atolito, ya que pues en el adulto mayor hay muchísimas causas que pueden ocurrir el estreñimiento crónico, ya que ellos pues ya no hacen esa actividad física que va a acelerar su metabolismo. En los nutrimentos, pues aquí nos dice que en varones de 70 años, pues nos trae de 2100 calorías, en las mujeres 1900, en la proteína 56, como vimos hace ratito, el calcio, el hierro, el folato, la vitamina A, la vitamina C, la riboflavina, la vitamina D, que es muy importante para tener un buen metabolismo y sobre todo para los huesos. Es muy importante que tengan en cuenta que pues el adulto mayor es en específico para que no se descompense su organismo. Las recomendaciones y distribución de comidas durante el día nos puede dar de 25 a 30% en el desayuno, el 5% durante el transcurso del desayuno a la comida, el 35 al 40% en la comida, el 5 al 10% en la merienda y el 20 a 25% en la cena. Esto quiere decir que nuestros alimentos deben de ser durante el día evaluados y determinados para que el paciente no tenga hambre o no se malpase. En la cuestión del agua es muy importante porque el adulto mayor muchas veces ya no consume mucha agua porque puede sufrir de alguna alteración urinaria. Entonces, probablemente ellos ya no quieran consumir más agua o incluso aguantarse la sed para poder evitar ir al baño o sufrir alguna situación en la que pues tengan pues que tengan estas inconvenientes de que vayan a tener algún accidente urinario. Muchas personas pues suelen tener la pérdida de la sensación de sed con alteraciones en la deglución o disfagia. A las personas adultos mayores se les debe de tener muy hidratados. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Pues por medio de los tecitos, por medio de los atoles, caldos, zumos, sopas, en las que el alimento que ellos consuman pues ya esté compensado en agua, que sea líquido, que sea sustancioso, pero que siempre estén hidratados. El requerimiento de energía, como ya vimos en el anterior, pues nuestras calorías van desglosándose de acuerdo a la edad, como en el anterior caso que vimos, que era de 2100 o 2200 a 1900, 1700 calorías, y pues nos desglosa igual los lípidos, el colesterol, que también se tiene que mantener, el hidrato de carbono.
Tenemos las mediciones antropométricas, que era lo que mencionábamos anteriormente. Para que las personas se pueda determinar su peso y su talla, debemos de tener los valores porcentiles de mediciones antropométricas en el adulto mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que esta tablita nos da un panorama de lo que debe pesar una persona de 60 a 64 años, de lo que mide o de lo que pesa, su talla, eh, nos da un panorama. Hay que tener en cuenta que existen infinidad de tablitas de la OMS o de la FAO o incluso de libros como evaluación antropométrica, como Notebook también, que nos da otras herramientas de medición y tablas en las que podemos checar los valores porcentiles. Si en determinado momento lo quisiéramos checar por cuestiones antropométricas que mencionamos anteriormente. La evaluación implica conocer a detalle la historia médica del individuo, como lo hemos venido mencionando. En este caso se tiene que hacer una evaluación completa, una historia médica completa del individuo para conocer al paciente. En este caso, pues debemos de conocer el motivo de la consulta del paciente, su estado de salud, sus enfermedades crónicas, cirugías, historia de salud dental, sobre todo para saber cómo están sus dientes y sus encías y si esto le va a ocasionar algún problema para que él pueda consumir su alimento. ¿Okay? También debemos tener en cuenta los alimentos que está consumiendo para que no hagan una interacción entre el alimento y no intervengan en su absorción. Bueno, pues aquí nos muestra igual cómo podemos determinar el gasto energético de la persona. Nos menciona la altura, el peso, la talla. Y aquí nos menciona, por ejemplo, en las mujeres, el 1.83 por la altura de rodilla en centímetros, nos menciona la edad en años. Esto es importante porque muchas personas no pueden mantenerse de pie. Entonces, esta fórmula nos va a beneficiar y poder determinar posteriormente qué tipo de alimentación se le va a dar en cuestión de lo que es su gasto energético basal de la persona. Respecto a los signos físicos que se relacionan con el adulto mayor, pues es muy importante conocerlos cuando se les esté haciendo la valoración, porque podemos determinar alguna falta de vitaminas o algunas deficiencias que pueden ya estar presentando el adulto mayor. Ajá. Aquí nos mencionan algunos aspectos que podemos checar, por ejemplo, el pelo, el cabello, la piel, las uñas, que nos pueden estar mostrando deficiencias de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D, hierro o la proteína. Por ejemplo, aquí también podemos determinar sus ojitos, si no tiene cerosis, conjuntivitis, ya que esto pues nos puede dar igual las deficiencias de vitamina A, deficiencias de calcio, en la boca nos podemos determinar la deficiencia de vitamina de zinc, de riboflavina, de niacinamida, de hierro. En los dientes, muchas personas pues sufren las pérdidas dentales, tienen caries o incluso las encías las tienen inflamadas. Esto puede deberse a una deficiencia o de la vitamina C, exceso de azúcar, exceso de flúor o una deficiencia de calcio. Ajá. Es muy importante conocer sobre todo lo que es a nivel de la boca, porque pues ellos para determinar qué alimento o cómo va a ser el alimento que ellos van a consumir y la manera en que lo deben de hacer. ¿Ok? Tenemos otras deficiencias, otras situaciones que puede vivir el adulto mayor a nivel gastrointestinal. Muchas personas pues ya no toleran bien los alimentos, se inflaman mucho. Tenemos también, como mencionamos, las vías urinarias, a nivel esquelético muscular.
a nivel nervioso también, que muchas veces pues pueden tener demencia, confusión mental, y para esto, como ya lo mencionamos anteriormente, también existen TECs en los cuales podemos determinar cómo está la situación mental del paciente y si incluso este puede ir acompañado de una persona para que tome nota de cómo se le va a tratar a su paciente y cómo se le va a tratar a su al familiar, perdón, y que deben de estar al pendiente de ellos para que los apoyen en su proceso. Tenemos aquí, por ejemplo, nos habla de lo que es la pérdida de peso en los últimos 6 meses, que podemos tener desde un peso escaso hasta la pérdida de peso significativa, en la cual pues están determinados, implica muchísimos procesos en los cuales los parámetros bioquímicos están implicados. ¿Esto qué quiere decir? La albumina, la transferina, la prealbumina, los linfocitos, el colesterol total deben de estar incluidos en una valoración para poder interpretar cómo está el paciente a nivel sanguíneo. Las recomendaciones nutricionales. Nuestras recomendaciones nutricionales, como lo mencionamos anteriormente en las personas adultos mayores, es que se mantengan hidratados, que consuman proteína en sus 3 comidas y si se puede hasta en alguna colación. Que su alimentación sea rica en zumos, en sopas, moderar el consumo de sal, mantener sus horarios bien establecidos, consumir alimentos ricos en omegas, hacer caminatas de acuerdo a las posibilidades del paciente. Como mencionamos anteriormente, también tenemos que tener en cuenta que en el adulto mayor hay múltiples enfermedades, entre ellas pues la hipertensión arterial, que es muy común en ellos. En la hipertensión arterial debemos tener en cuenta que su alimentación se debe basar en una alimentación sana. Aquí nos muestra un ejemplo que es la alimentación DASH, en la cual debe ser baja en sodio, ya que también debemos de cuidar los alimentos en los cuales no deben interactuar con algún medicamento que esté tomando el paciente, tanto para la diabetes como para la hipertensión. La alimentación para la hipertensión debe ser equilibrada, frutas, verduras, pescado, debe ser una alimentación sana y equilibrada, baja en sodio. Y teniendo en cuenta que se deben de trabajar a nivel cálculo lo que son nuestra proteína, como lo vimos anteriormente, los hidratos de carbono, los lípidos, y en la dieta DASH pues nos manejan los alimentos que se deben consumir, los alimentos que no se deben consumir, pero sobre todo cuidar lo que es el sodio. En lo que es nuestra diabetes, pues obviamente debemos de cuidar que no se suba la glucosa, debemos de evitar la comida chatarra, la comida salada, los embutidos y todo lo que conlleva a un aumento de obesidad para que el paciente pues tenga su glucosa estable. Aquí mostramos que es una alimentación. La alimentación, como nos lo menciona, pues debe ser equilibrada, debe ser rica en grasas, rica en proteínas, como el pescado que tiene omegas, antioxidantes, que son muy buenos para la salud mental de las personas adulto mayor. Cuidando sobre todo los alimentos procesados, bajos en grasa, los alimentos con índice glucémico bajo también, fruta y verdura, bajo índice glucémico. También este factor es muy importante que lo tengan en cuenta los familiares del adulto mayor, ya que le deben de estar checando la glucosa para que ésta permanezca estable y no les produzca mayor complicación. Pues como conclusión, debemos de tener mucha atención con los adultos mayores, ya que ellos en su afán de seguir sintiéndose útiles en la vida y no molestar a nadie, evitan dar molestias a los familiares, muchas veces ni siquiera les comentan que tienen alguna enfermedad para no dar molestias. Sin embargo, pues es deber de nosotros o de todos los que tenemos padres,
checarlos, de vez en cuando llevarlos a alguna evaluación, llevarlos al dentista, que les hagan una limpieza dental o incluso ver su alimentación cómo está haciendo, si tienen alguna alteración. Inclusive pues hay personas que les gusta vivir solas, pero ya cuando llegan a una cierta edad pues deberían de vivir acompañados, ya sea en familia o en algún centro que les permitan mantenerlos vigilados, tanto en alimentación, tanto en actividades, para que se sientan motivados a seguir compartiendo con los demás y sobre todo pues eviten la soledad. Pues esto sería todo. Profesora, muchísimas gracias por la atención. Espero y mi explicación haya sido conforme a los criterios que usted necesita. Muchísimas gracias.